Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años. La privatización de las vías férreas en México se llevó a cabo durante el gobierno de Ernesto Zedillo, con una reforma constitucional en 1995 que permitió la participación privada. Este proceso extinguió a Ferrocarriles Nacionales de México y concesionó el 93% de la red ferroviaria a empresas privadas, trayendo por consecuencia que se redujera el transporte de pasajeros. A 3 décadas de la privatización, el Estado mexicano, bajo la administración del expresidente López Obrador y la actual presidenta Claudia Sheinbaum, rescatan los trenes de México, impulsando proyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Tren Interurbano. Ustedes saben que hubo un periodo en el periodo de Zedillo que se privatizaron todos los trenes, como parte de todo el periodo neoliberal. Y al privatizarse los trenes, ocurrieron dos cosas. Uno, en vez de fortalecerse los trenes de pasajeros, desaparecieron los trenes de pasajeros. El único que quedó fue el llamado Chepe, que es un tren turístico que va de Chihuahua a Sinaloa. Los trenes de pasajeros, como parte del movimiento de personas en nuestro país, desaparecieron. Los trenes interurbanos son aquellos que conectan distintas ciudades o zonas metropolitanas, superando las distancias de un transporte local. ¿Cuáles son los proyectos ferroviarios interurbanos de la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum? Javier, Nazaret, qué gusto. Muy buenas noches. Otra vez es un gusto estar con la gente que nos sigue en la señal de Radio Televisión de Veracruz y que por supuesto nos ve en redes sociales. El proyecto de la Cuarta Transformación que inició el expresidente López Obrador y que tiene una línea de continuidad con la presidenta Claudia Sheinbaum tiene la lógica de generar servicios de transporte para la ciudadanía. Cuando se privatizaron los trenes con la administración de Ernesto Zedillo, se dejó fuera una alternativa de transporte para la población y simplemente tenemos que hacer el análisis político de qué sectores de la población se vieron afectados. Generalmente en los trenes viajaban sectores populares y clases medias. Cuando desaparecen los trenes, hubo dos sectores de la producción económica que se vieron beneficiados, que es la industria de los autobuses para trayectos largos entre ciudades y ciudades o estados y estados, y evidentemente el predominante para distancias más largas, que es el servicio de aviones para las empresas aerolíneas. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando dentro del proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum? Darle la continuidad a lo que López Obrador presentó como su propuesta de el rescate de los ferrocarriles nacionales, que consiste en conectar las 19 áreas metropolitanas, grandes urbes que tenemos en todo el país, para generar las condiciones de que la posibilidad de que, uno, la población tenga la oportunidad de hacer turismo. Dos, para que puedan visitar a sus familiares que se encuentran en otras entidades. Una tercera que creo que es muy importante, abaratar los costos de traslado. Lamentablemente, dentro del sector de la industria de autobuses y la industria de las aerolíneas, hubo un excesivo costo de los traslados y del costo que tú pagas para poder acceder al boleto y poder hacer el recorrido de parte de estos dos sectores. Entonces, cuando tú metes un tercer factor de servicio de transporte para la población, que en este caso sería el sistema de trenes o servicios interurbanos de transporte ferroviario, permites que se generen la amplitud de opciones para la población. Entonces, si estamos hablando que estructuralmente en México tenemos 18 megaciudades en donde tenemos un centro muy importante que puede ser una capital, un municipio importante, y que alrededor los municipios colindantes también tienen actividad económica, estamos permitiendo que se generen esa conectividad. ¿Cuáles son los proyectos que inició la presidenta Claudia Sheinbaum? El primero, que conecta la Ciudad de México con Pachuca. Posteriormente se tiene la conectividad entre Irapuato y Querétaro, y un tercer proyecto que va a ser el de Saltillo a Nuevo Laredo.
Esto como parte de un proceso que continuó el expresidente López Obrador en lo que fue la parte del tren insurgente que conecta la capital del país, la Ciudad de México, con la capital del Estado de México, que es Toluca, y la parte que va a inaugurar la presidenta Claudia Sheinbaum el próximo domingo de la conectividad del AIFA con la Ciudad de México. Y esto es un engranaje que permite que se beneficien a 48 millones de mexicanos. La presidenta Claudia Sheinbaum en la mañana también comentó que está la posibilidad de que se extienda una vía ferroviaria de México a Veracruz, y tomando también en consideración que al menos estos trenes van a tener una velocidad aproximada entre 160 a 200 kilómetros sobre hora, pues los trayectos pueden reducirse al menos en unas 2 horas considerablemente. Entonces, si antes nos hacíamos tipo 6 horas de aquí a Ciudad de México, ahora nos podremos hacer 4 horas en ese trayecto. Otra parte bien importante aquí en este punto es cómo va a cambiar la movilidad de cada una de las personas al momento de la construcción de estos trenes. Ya comentábamos que se desplazó por completo y lo atrajo la iniciativa privada, lo retoma el servicio público, y ¿cuál va a ser el beneficio directo para los ciudadanos? Ojalá que la presidenta de la República tome la decisión de acuerdo al estudio que mandó a hacer con la Marina de que se reaviva el proyecto de conectar la Ciudad de México con el puerto de Veracruz, pasando por Puebla, para darle esa oportunidad de transporte y evidentemente bajar la cantidad de tiempo que se invierte para hacer este importante recorrido histórico, la capital del país con el principal puerto del Golfo. Creo que es una parte importante hacer mención de que los beneficios va a ser, primero que nada, abrir las opciones a la ciudadanía para que puedan hacer traslados más rápidos. También en la parte ecológica está comprobado de que el servicio de transporte de trenes es menos contaminante que lo que puede ser, por ejemplo, el uso de avión para aventarte el recorrido de la Ciudad de México a Veracruz, poniendo el ejemplo de nuestra entidad. Entonces, en ese esquema de trabajo, lo que está planteando también el proyecto del expresidente López Obrador y continuado con la presidenta Claudia Sheinbaum es: vamos a generar las condiciones de conectividad por todo el país. Son pocas las acciones de infraestructura que pueden permitir esa conectividad. La más evidente por todos los mexicanos es la parte de las carreteras. La otra parte no visible, pero que todo el mundo sabemos que existe, es simplemente cuando vemos en el espacio aéreo aviones, que es otra parte de conectividad. Pero cuando tú le agregas otra alternativa a la población utilizando los ferrocarriles, abrimos el abanico de opciones, y también estar conscientes de que la actividad poblacional está interconectada. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, estamos conscientes que tiene una población de 9 millones de habitantes, pues su área metropolitana, que está alrededor, son 13 millones. Si juntamos estas dos masas de ciudadanos, tanto de la Ciudad de México como sus 27 municipios del área metropolitana del Estado de México, tenemos una población de 20 millones de habitantes. Bueno, esas grandes concentraciones de habitantes los tenemos en Guadalajara, los tenemos en Monterrey, los tenemos aquí en un corredor muy importante que es Boca del Río, Veracruz, Jalapa, Orizaba. Tenemos aparte conectividad entre Mérida, tenemos la parte de la laguna, tenemos la cercanía de Tijuana. Entonces, ¿qué requerimos nosotros como servicios públicos? Hacer la conectividad entre estos grandes núcleos urbanos que tenemos en México, porque en estas 14 zonas metropolitanas que están interconectadas entre municipios y estados, se concentra prácticamente el 73% de la población. Y aparte de lo que dices del impulso a las zonas metropolitanas, ya lo vemos también en el norte del país con el tren El Chepe, que se reactiva el turismo y que incluso hay paquetes turísticos que ofrecen diversas agencias para ir a conocer el Chepe y hacer todo el recorrido que este mismo representa. Para este punto, ¿cuál es el fin que tiene o podría tener la presidenta Claudia Sheinbaum, tomando en cuenta también que se viene platicando o practicando una política de soberanía, tanto energética, alimentaria, en el tema de los energéticos? ¿También se puede hablar de una soberanía en el transporte o la vialidad urbana? Sí, necesitamos tener alternativas para el traslado de grandes cantidades de población. Efectivamente, en el siglo XXI ya sabemos que tenemos una fluctuación fluctuante tanto en la parte laboral, la parte estudiantil o la parte turística, y tenemos que dar esas alternativas de transporte. Entonces, ya hablamos la parte de generar la interconectividad al interior del país, pero también tenemos la parte de generar las condiciones para desarrollar económicamente todo el país. Cuando sabemos que son
servicios para turistas, pues nos vamos a dar cuenta que tenemos alternativas por todas las zonas arqueológicas, playas, ciudades coloniales, ciudades que tienen un gran desarrollo atractivo en términos culturales, arquitectónicos, reservas naturales. Tenemos el Tren Maya, que lo hablábamos en la edición pasada del Nuevo Régimen, es tratar de generar un incentivo económico de distribución de riqueza por toda la península. Y no nada más es eso, la parte de que también tenemos el proyecto del traslado de mercancías. Esta parte es de vital importancia para la parte del proyecto del Plan México que tenemos, donde se tiene proyectado 15 parques industriales por toda la República Mexicana, y evidentemente también la parte de traslado de mercancías es necesario, el traslado de materias primas para que se transforme esas materias en las fábricas y pueda detonar la economía nacional. Entonces tenemos que los ferrocarriles es una parte de atender el sector turístico, otro de la demanda de traslado de la población y el otro de generar las condiciones materiales para el crecimiento económico. ¿Cuál es la importancia geoestratégica que puede tener la implementación de estas vías de comunicación en tanto lo económico y lo social? Generalmente en planos militares siempre una de las estrategias número uno es tener la conectividad territorialmente, tener conectada a la población, a las autoridades políticas y el traslado de mercancías. Una parte de seguridad de seguridad nacional importante que tenemos que tomar en cuenta es de que los ferrocarriles pueden hacer más adelante el traslado de tropas, el traslado de bienes y servicios para apoyar a entidades que tengan algún desastre. Creo que en términos militares el mundo ha demostrado que los trenes son necesarios para cuestiones de seguridad nacional. Pues muchísimas gracias, Javier. Sin duda alguna ha sido gratificante y vamos a ver qué es lo que pasa para el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos al siguiente tema. El 19 de abril se dio a conocer a través del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, que 2 agentes armados de la CIA fallecieron en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. El estado de Chihuahua es gobernado por la administración panista de Maru Campos, quien derivado de sus acciones está en el centro del debate sobre la soberanía nacional por la injerencia de agencias extranjeras en asuntos internos. Sin embargo, el caso reciente en Chihuahua no ha sido el único en la historia de México, sino que suman los casos del año de 1968 con el movimiento estudiantil y la relación de Gustavo Díaz Ordaz con la CIA. También está el caso del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, y sus vínculos con el FBI y la CIA. Aquí lo que hubo fue una falta de una autoridad estatal. Eso es lo que es en el fondo esto. Una colaboración que pidió el gobierno del estado de Chihuahua o la Fiscalía del estado de Chihuahua, pues está en ese proceso de revisión a una agencia de los Estados Unidos para realizar actividades, operaciones. Ayer salió en las redes sociales una declaración del secretario de Seguridad de Chihuahua de hace como un mes. La vi, no la tenía. Me la mandó Paulina y Belmont. Es una declaración que hace diciendo que están pidiendo ellos y que tienen una colaboración con el gobierno de los Estados Unidos y las agencias. O sea, lo dice explícitamente el secretario de Seguridad, lo ha dicho el fiscal general de Justicia del estado de Chihuahua. La falta es de ellos, de pedir la colaboración. Por supuesto, el gobierno de los Estados Unidos, el embajador, debería de haber informado. ¿Cuáles fueron los casos más emblemáticos de operativos de la DEA, FBI, CIA y de la ATF en gobiernos neoliberales? Javier, y para nuestra audiencia seguramente muchos de ellos han escuchado estos acrónimos, pero ¿qué significan realmente? Ahí les van. La CIA es una agencia de inteligencia exterior. El FBI es una policía federal interna de Estados Unidos y la DEA lucha contra el narcotráfico, mientras la ATF es una agencia que va en contra del alcohol, las armas, el tabaco y los explosivos. Y me voy a arrancar con la ATF. Durante la administración del panista Felipe Calderón en la presidencia de la República, llegó a un acuerdo y hizo caso en términos de su responsabilidad como Ejecutivo Federal respecto a la medida que tomó esta agencia para introducir 2,000 armas
donde supuestamente les habían implantado chips para detectar el flujo de la circulación de estas mismas por territorio mexicano. ¿Cuál fue la situación? Es que el crimen organizado le quitó los chips y estas 2,000 armas entraron para hacer asesinatos y participar en crimen organizado en el territorio nacional, lamentablemente. El escándalo se desató y en México nos dimos cuenta que Felipe Calderón cooperó cuando parte de esas armas que todavía tenían monitoreadas fueron asesinados agentes estadounidenses. Entonces, estamos bien conscientes que en las administraciones neoliberales estas agencias participaron de manera abierta dentro de lo que eran los sistemas operativos que tenían las agencias de seguridad en México. ¿Qué es lo que hacían? Participaban en operativos, se disfrazaban como miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas y prácticamente tomaban la dirección de lo que era la participación de operativos para desmantelar, entre comillas, al crimen organizado. El colmo del cinismo es que también se llegaron a tener reportes que por parte de la DEA llegaron a tener dentro de sus agentes, entre comillas, autorizados operando en territorio nacional, sistemas de espionaje que se dedicaron a suministrar información a Estados Unidos a partir del espionaje que hacían al gabinete de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón. Se tiene la incertidumbre si llegaron a tener la capacidad de poder tener el sistema de espionaje hacia los titulares de la Presidencia de la República. Y creo yo que otro de los elementos más importantes que tenemos que tomar en cuenta es de que generalmente estas administraciones, al carecer de un apoyo real del pueblo, tratan de buscar el apoyo de agentes externos, en este caso el poderoso vecino que tenemos al norte del país, que es Estados Unidos, y obviamente sabiendo el poder que tiene en términos de espionaje, recursos económicos y de legitimidad que tienen las agencias de seguridad internacionales por los medios de comunicación, Calderón y Peña Nieto cooperaron. Y esto es algo muy problemático porque sistemáticamente se deja de tener una soberanía respecto a cuál debe ser los ejes rectores de operación de las fuerzas mexicanas. Y creo yo que un elemento que debemos tomar en cuenta es de que en su momento la política de seguridad se dictaba desde Estados Unidos y Estados Unidos tiene intereses determinados respecto a cuáles son las acciones que se deben de tener. Estamos conscientes que Estados Unidos es una nación muy poderosa, pero en la medida de lo posible nosotros que tenemos que pedir las condiciones en donde nosotros, coordinándonos con ellos, con la información que nos puedan proporcionar y con lo que nosotros le podamos dar o complementar, se generen los operativos por parte de oficiales mexicanos. En tema de seguridad nacional, al menos aquí en México, existe la ley, o al menos en la Constitución, en el artículo 40 constitucional, que las Fuerzas Armadas extranjeras no pueden intervenir territorio mexicano. Esta reforma apenas se dio en el año 2025. Sin embargo, Javier, hubo una reforma a la Ley de Seguridad Nacional en el año 2020. ¿Cuál fue la importancia de esta reforma? ¿Qué cambió y cuáles son los efectos que trae? Las bases que puso el expresidente Andrés Manuel López Obrador para esta reforma de seguridad nacional en el año 2020, consisten en poner otra vez los límites políticos administrativos a estas agencias que operaron a sus anchas en territorio mexicano con las anteriores administraciones neoliberales. Una de sus funciones que tuvo la ley es reducir el número de agentes que podían participar, limitar la cantidad de armas que podían introducir. Otra parte importante, estas agencias se veían obligadas una vez al mes tener que dar informes de cuáles eran las actividades que tenían en coordinación con las autoridades mexicanas y si venían con autoridades estadounidenses tenían que hacer especificaciones claras de cuáles iban a ser sus funciones. Si iba a existir una parte de cooperación inminente que debemos de tener con Estados Unidos, se tenía que hacer siempre en un intercambio de información y de inteligencia como pares, como iguales. Y cuando se iban a realizar operativos en territorio mexicano, sí hacer planes conjuntos y utilizar la información que nos den esas agencias, pero los operativos se hacen con mexicanos y se dirigen por autoridades mexicanas. Entonces, esta es una parte muy importante que le generó mucha problemática a la administración del expresidente López Obrador, porque naturalmente la CIA, la DEA, el FBI estaban acostumbrados a que prácticamente dictaban la línea de seguridad a los anteriores presidentes. El PRI y el PAN, históricamente, de manera no expresa, no formal, se han desclasificado archivos en donde se menciona que Gustavo Díaz Ordaz, por ejemplo, tuvo vínculos con la CIA relacionado al movimiento de 1968. Lo mencionábamos también al inicio con Genaro García Luna, que también tuvo vínculos con la DEA, con la CIA y con el FBI.
¿Cuál es la injerencia, cuál es la razón por la cual actualmente el PRI y el PAN ahorita están protegiendo a Maru Campos en el estado de Chihuahua? Creo que la característica que presenta el PAN y el PRI de oponerse a la posición de firmeza de la presidenta Claudia Sheinbaum para exigirle al estado de Chihuahua y a las autoridades de Estados Unidos respecto a qué hacían los agentes de la CIA en el operativo que hubo en la Sierra de Tarahumara, solamente es un reflejo del modus operandi que tenían estos dos partidos políticos al interior de lo que era la administración presidencial cuando gobernó Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, porque estos actores políticos emanados de estos partidos carecían de legitimidad social. Aunque ganaron electoralmente, hay que estar conscientes que en el caso de Felipe Calderón se cuestiona mucho la legitimidad de su triunfo en el año 2006. Sostenemos que hubo un fraude electoral en contra de López Obrador. En el caso de Enrique Peña Nieto se sostiene que a partir del saqueo de los recursos económicos del Estado de México compró la presidencia en complicidad con una red de gobernadores con los que planificó la llegada al poder político. Y en el caso de Vicente Fox, él ya sistemáticamente se sabía que tenía una disposición a seguir las directrices de Estados Unidos. Esto parte del hecho de que estas élites políticas saben su debilidad que tienen ante la sociedad, ante el pueblo mexicano, y evidentemente le apuestan a tener una buena relación con las agencias internacionales para, en cierta forma, poder asegurar impunidad. Cuando hablamos que llega el presidente López Obrador en el año 2018, López Obrador cuenta con una gran carga de legitimidad proveniente del voto. Y a partir de esta legitimidad que obtuvo, él no necesita tener esa línea de protección con las agencias de seguridad estadounidense que responden evidentemente a los intereses políticos de la élite que está gobernando en el país que tenemos al norte del río Bravo. Ahora, estas agencias de seguridad tampoco son impolutas. Hay que recordar que fue precisamente Barack Obama quien le dio una medalla de reconocimiento que da su gobierno, en este caso a Genaro García Luna, por su reconocimiento respecto al papel que tuvo en la política de seguridad pública y la cooperación que tuvo con el gobierno estadounidense. Bueno, ¿cuál es la ironía? Que precisamente en Estados Unidos la DEA, la CIA y el FBI han acreditado que esta persona reconocida por su gobierno y condecorada fue cómplice del cártel de Sinaloa y actualmente tiene una condena de 30 años en Nueva York. Hablamos de que estos aparatos de seguridad también son aparatos de control político y en ese sentido la oposición está acostumbrada a tener este respaldo porque su alternativa que tienen respecto a la falta de apoyo popular en las urnas es buscar el apoyo a partir de los apoyos que puedan dar estas agencias. Estas agencias pueden tener sistemas de espionaje operando en México, son la línea de comunicación directa con el poder político en Estados Unidos y también, ¿por qué no?, en su momento pueden generar las condiciones sociopolíticas para que si les es conveniente puedan generar desestabilización al interior de México y que ellos puedan capitalizar electoralmente si llega a darse el escenario de que puedan desestabilizar. El Partido Acción Nacional constantemente a través de sus representantes ha hecho diferentes declaraciones de que están a favor de la intervención de Estados Unidos en México para contrarrestar o disminuir el narcotráfico en México. ¿Qué opinas de eso? Pues yo creo que están desesperados y lo que quieren es buscar el apoyo de nuestra poderosa nación norteña para que puedan tener apoyo en el 2030. Pues muchísimas gracias, Javier. Vamos a una pausa y volvemos a Nuevo Régimen.
feliz y pronto te compartiremos reportajes, salud emocional que conecta contigo, temas sin tabú y lo mejor del mundo del streaming. Verás algo completamente diferente. A dar testimonio de que la apuesta de vida de José Martí es la misma que por el bien de todos hacen el pueblo y el gobierno de México, ella misma y el movimiento de la Cuarta Transformación, es que me parece va Claudia Sheinbaum Pardo a Barcelona, a nuestra cultura de paz, al respeto irrestricto a la autodeterminación de los pueblos consignado en la Constitución. Hoy el humanismo mexicano añade un principio que puede iluminar la acción de gobiernos y movimientos progresistas que se oponen a la guerra. La paz es fruto de la justicia. La nada tiene prisa, como decía Pedro Salinas, y la disyuntiva es clara. O echamos nuestra suerte con los pobres de la tierra o permitimos que la plutocracia la haga estallar con sus misiles. En esta caracterización del conflicto, en la urgencia de una acción de justicia profunda y radical, la de poner primero a los pobres y marginar a esos ricos y poderosos a los que solo mueve la avaricia, coinciden la primera presidenta de la historia de México y León XIV, el primer papa estadounidense de la historia. Las amenazas existenciales contra los pueblos de Israel o de los Estados Unidos, el armamento nuclear de Irán, como antes fueron las armas de destrucción masiva en el caso de Irak, el cártel de los sapos en Venezuela o la imposición de la democracia en Cuba, el narcoterrorismo en Colombia y México o el terrorismo a secas en Afganistán, sustitutos a la mano del comunismo en el mundo, son viles patrañas, la coartada reciclable que el imperio usa para justificar sus crímenes. Detrás del genocidio en Gaza, del que está en curso en el Líbano, de la amenaza de exterminio que pende sobre una civilización entera en Irán, del cerco de hambre tendido en torno a Cuba, de la incursión armada en Venezuela, de la intentona intervencionista en nuestra patria, de la vana promesa de hacer a América grande de nuevo, de la guerra de aranceles están el petróleo, el negocio inmobiliario, la industria militar, las ganancias billonarias de un puñado de especuladores que disponen de información privilegiada. El dinero, solo el dinero, siempre el dinero y su contraparte obligada, la pobreza, la opresión y la injusticia que la acompañan. En Jalapa hay un barrio mágico. Se llama Jalitic. Y es el primero en recibir este nombramiento en el estado de Veracruz. Vamos a Jalitic para conocer más sobre su historia. Es quizá el barrio más representativo de Jalapa. Es aquí donde iniciaron y se asentaron los pueblos prehispánicos, y el motivo fue que en este lugar se encuentran una serie de manantiales. La población se concentraba sobre todo en esto que se llama la Barranca de Jalitic y un poco hacia lo que conocemos por la zona de La Piedad y hacia el Cerro Macuiltepec. Algunos autores dicen que era una población de grupos totonacos que había sido sometida cultural e ideológicamente al Imperio Mexica.
Hoy Veracruz es la octava entidad más segura del país. A más de un año de coordinación institucional y fortalecimiento operativo, Veracruz registró una reducción del 13.32% de la incidencia delictiva. Este aumento en seguridad pública se ha logrado gracias a una estrategia humanista que busca fortalecer y dignificar al servidor público en materia de seguridad. Y se centra en varios puntos importantes. El primero de ellos, un incremento del 15% en salario y prestaciones a policía veracruzana. El segundo, una inversión superior a 1 millón de pesos en becas semestrales para hijas e hijos de policías que cursan la universidad. La incorporación de 82 nuevas patrullas, la adquisición de 4 helicópteros para reforzar la vigilancia y la construcción del C5 en Coatzacoalcos. La administración de Rocío Nale trabaja para consolidar la paz y erradicar la violencia, al señalar que la tranquilidad de las y los veracruzanos está por encima de cualquier conducta antisocial. Anuncio que se adquirieron 4 nuevos helicópteros, los cuales, junto con Protección Civil, son nuevos, 2 llegan este año y otros 2 llegarán en el 2027. Esto como parte del reforzamiento para que la vigilancia y la protección sea segura y eficaz en Veracruz. Este año van a tener un aumento de su salario y prestaciones equivalente al 15%. Así como también hay una inversión este año directamente de la Secretaría de Seguridad por más de 1 millón de pesos exclusivamente para becas de sus hijos quienes están cursando la universidad. ¿Qué impacto tiene el aumento del 15% en salario y prestaciones para dignificar y profesionalizar a policías? ¿Cómo benefician programas como el 1 millón de pesos en becas semestrales para hijas e hijos de policías universitarios? Javier, estamos de vuelta. Estamos de vuelta, Nazaret. Evidentemente era importante en Veracruz darle el lugar que merecen a los policías veracruzanos. Siempre la sociedad veracruzana y la mexicana en general pide una buena atención hacia los aparatos de seguridad, pero a veces no nos ponemos a pensar que las condiciones políticas y administrativas no generan que estos elementos vitales para la sociedad mexicana puedan tener buenas condiciones en salarios, en prestaciones, que no tengan cargas abusivas de trabajo. Lamentablemente, las anteriores administraciones que estaban al frente de Veracruz, en especial las del PRI y del PAN, no le dieron importancia a este fenómeno que es atender a los que nos cuidan. Y creo yo que los avances en materia de seguridad que da la gobernadora Rocío Nale se dan los primeros pasos de dignificar esta profesión siempre necesaria en cualquier sociedad. Al generar un aumento del 15% en los salarios, les estamos mandando el mensaje a los cuerpos policíacos de que su trabajo es de vital importancia para la sociedad veracruzana. Vamos a generar también la posibilidad de mandar el mensaje a estos cuerpos de que su trabajo es digno, que se requiere que se les dé las mejores condiciones laborales para que puedan entender de que si ellos van a arriesgar su vida para cuidarnos, nosotros también lo vamos a ver beneficiado en su salario, porque ellos son cabezas de familia, porque tienen que tener una condición óptima las policías y los policías. Entonces, creo que es una parte importante entender este cambio respecto a cómo el Poder Ejecutivo Estatal quiere darle el trato a estas personas importantes dentro del sector público. Otra parte importante es, pues estamos conscientes de que se requiere también darles apoyo en cuestiones muy importantes. A nivel federal, pues ya tenemos las becas a educación primaria, secundaria, preparatoria. Esta parte de darles becas a los estudiantes universitarios que son hijos de policías es una forma de decir de que se les va a poder contribuir a que sus hijos puedan tener mejores condiciones de vida. Evidentemente estos profesionistas más adelante se van a sentir orgullosos de que tienen padres policías, que su profesión les permitió estudiar una carrera universitaria. Y que las y los policías son la unidad próxima más cercana para la atención ciudadana. Y hay que recordar y dignificar este trabajo, es súper importante, ya que ellos todos los días, como lo decías, Javier, arriesgan su vida en las calles para tener una seguridad de nosotras y nosotros. Y la adquisición de los 4 helicópteros,
de la construcción del C5 en Coatzacoalcos. Y las 82 patrullas. Y las 82 patrullas, ¿cómo ayudan a fortalecer la vigilancia y de operaciones en materia de seguridad? Ya hablamos de las condiciones de dignificar en cuestiones salariales a los trabajadores del sector público que nos dan vigilancia. Ahora consiste en la parte de la profesionalización. Esto consiste en, primero que nada, pues tener las condiciones óptimas de herramientas de trabajo para poder tener una labor importante de seguridad para la población. El cambio de unidades es un primer paso importante para poder generar las condiciones de hacer recorridos de supervisión y de persecución de los delitos. La parte importante de los operativos que deben tener las fuerzas estatales con 4 helicópteros, pues son parte vital porque sabemos que el territorio veracruzano es muy amplio. Es una población de 8 millones de habitantes. Tenemos una extensión territorial que abarca del norte del país, la zona cercana al altiplano, sur y suroeste. En ese contexto, ese tipo de apoyos va a ayudar para la facilitación de los servicios de seguridad. Creo que otra parte importante es utilizar las nuevas tecnologías, mencionaba lo del C5, el año pasado también se hicieron adquisiciones con drones. Y otra parte que quisiera yo aportar que hizo la gobernadora Rocío Nale, la implementación de un modelo de formación de nuevos cadetes que van a tener una formación profesional a través de una universidad, se les va a dar conocimientos y preparación en respeto a derechos humanos y evidentemente una capacitación para poderla utilizar los elementos vitales dentro de su profesión como puede ser las armas. Entonces, cuando la gobernadora ya tiene un programa de capacitación profesional de policías, combinado con la parte de equipo táctico, equipo tecnológico, equipo de movilidad, hablamos de que ya combinas 2 elementos para cambiar el modelo de seguridad pública en Veracruz. Buenas condiciones laborales y buenas condiciones profesionales. Acabas de mencionar que ya está atendida la parte técnica y operativa para salvaguardar la seguridad de las y los ciudadanos en el estado de Veracruz. Pero hay algo bien importante. Sociológicamente, las condiciones de desigualdad, la falta de oportunidades, ¿cómo influyen en la percepción de la seguridad de las personas? Creo que una de las características que tiene el gobierno de Rocío Nale y en general también el de la presidenta Claudia Sheinbaum y evidentemente la coordinación que tienen entre gobierno estatal y federal es, aparte de la administración económica de darle más presupuesto a los aparatos de seguridad, darles profesionalización y darles mejores condiciones laborales, la política de seguridad pública va acompañada con una política de atender las causas que generan violencia en territorio. Y eso lo ha entendido muy bien la gobernadora Rocío Nale y la presidenta Claudia Sheinbaum. En el caso del gobierno del estado de Veracruz, cuando se generan las condiciones sociales de paz en la población, evidentemente orillas a que las personas ya no tengan que tomar conductas antisociales. Cuando tienes programas sociales, quitas posibilidades de que los jóvenes pueden ir más adelante a bandas del crimen organizado. Cuando tú generas mucha obra pública, da las condiciones de que se generen empleos con prestaciones o con salarios dignos. Cuando tú generas una política social de apoyo a los sectores que requieren algún tipo de apoyo, por ejemplo, crédito a la palabra, estás fomentando que la gente todavía continúe con un modelo de actividad económica legal, que no se metan al crimen organizado, al secuestro, a la extorsión. Esto combinado con lo que es la política federal, pues también generan las condiciones para que la sociedad tenga condiciones dignas de vida. Hablamos de becas, hablamos de programas de infraestructura y de obra pública, hablamos también una lógica de vamos a dar apoyos a sectores vulnerables como lo son las madres solteras, la gente de la tercera edad, la gente que tiene algún tipo de discapacidad o sectores que históricamente han sido olvidados en los gobiernos neoliberales como los campesinos, con el programa Sembrando Vida, con apoyo a los productores donde no pagan ya fertilizantes, se les pagan precios de garantía. Entonces, la política de seguridad de la gobernadora Rocío Nale va acompañada con una política social para atender las causas del abandono social que tuvimos durante 36 años y esto genera las condiciones para que sistemáticamente a lo largo de los años que van a venir se pueda tener una paz a nivel estatal y también a nivel federal. La seguridad es una construcción donde combinas la parte
de la persecución del crimen organizado, las condiciones administrativas, las condiciones operativas, pero también las condiciones sociales para que la gente no tome conductas antisociales. Y algo súper importante y motivo de reflexión es que dentro de la administración pública federal, estatal y municipal, las acciones de política pública o las acciones para enfrentar alguna problemática nunca son tratar solo una problemática, sino son transversales para que éstas puedan atender y diversificarse de diferentes maneras y así poder atenderlo de los diversos sectores o puntos de partida del mismo problema. Y uno de los problemas que ha enfrentado Veracruz o que enfrentó Veracruz en sexenios pasados ha sido el tema de las grúas. A muchos veracruzanos nos ha tocado alguna vez que la grúa nos estacionamos en algún lugar y la grúa, ¡pum!, se lleva el coche. ¿Y qué ha pasado? La gobernadora ya mencionó de que las únicas personas autorizadas para hacer este movimiento de grúas es el C4 y el C5. ¿Qué opinión tienes al respecto, Javier, sobre esto? Cambiar el modelo que se tuvo en las administraciones del PRI y el PAN, en donde lamentablemente el sistema de grúas de la Policía de Tránsito en Veracruz pues estaba marcada por la corrupción, una fuente de saqueo a los bolsillos de la población. Creo que lo que se manda de mensaje es vamos a hacer los cambios administrativos para que la gente otra vez tenga confianza en el gobierno y en su policía. Y no culpo a la gente, Nazaret, yo quiero concluir con esto. Si nos acostumbramos que durante el gobierno de Duarte, de Fidel Herrera, de Yunes, se dieron las situaciones combinadas con la presidencia de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, de la violencia por parte del crimen organizado, donde operaban los Zetas, el cártel del Golfo, peleas con el cártel de Sinaloa, con la familia michoacana, pues cuando se tiene complicidad de gobiernos federales y estatales, por ya sea que son los jefes políticos o por omisión, la población quedó en desconfianza. Entonces creo que lo que está haciendo la gobernadora Rocío Nale es vamos a generar las condiciones gubernamentales y sociales para que la gente otra vez tenga confianza. Pues muchísimas gracias, Javier. Vamos al siguiente tema. El Senado de Estados Unidos aprueba una partida presupuestal de $70,000 millones para financiar al ICE y a la patrulla fronteriza durante los próximos 3 años. Una vez aprobado por el Senado, la propuesta debe pasar a la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La resolución permitirá a las comisiones del Congreso a concretar los detalles sobre cómo se gastarán los $70,000 millones. La política antimigratoria de Donald Trump se ha convertido en una persecución de migrantes y en una bandera electoral para tener un mecanismo y poder unificar a su base MAGA, de volver a ser América Grande. El Senado de Estados Unidos aprobó el presupuesto de $70,000 millones destinados a reforzar las agencias encargadas del control migratorio, en una decisión que vuelve a colocar en el centro del debate el uso de recursos públicos para la política fronteriza. La propuesta impulsada por legisladores republicanos contempla financiar durante 3 años al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y a la patrulla fronteriza. Tras semanas de tensiones políticas y en medio de presiones por destrabar el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, se aprobó, avalada por 50 votos a favor y 48 en contra en un Senado de 100 integrantes, donde los republicanos mantienen mayoría. Aunque el proyecto aún debe pasar por la Cámara de Representantes, la asignación de estos $70,000 millones deja clara la prioridad que tendrá el endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos, en un contexto marcado por la polarización y el debate sobre el trato a los migrantes. Después de que 2 ciudadanos estadounidenses fueran abatidos a tiros por ICE en Minneapolis, los demócratas insistieron que ICE estuviera sujeto a las mismas normas operativas que las fuerzas policiales de todos los Estados Unidos. La sociedad estadounidense comienza a reconocer como atroces estos actos solo cuando las víctimas son sus propios ciudadanos, mientras que cuando la violencia recae sobre migrantes parece normalizarse o pasar desapercibida. ¿Tú qué opinas al respecto de esto? Lamentablemente es lo que ocurrió en Estados Unidos cuando ya estas agencias de persecución de migrantes, denominada ICE, ya lamentablemente ocurrieron los hechos de asesinato por parte de ellos a 2 ciudadanos cuando fue que se empezó a visibilizar en medios de comunicación. Afortunadamente la sociedad estadounidense empezó a manifestarse en las principales ciudades del país norteamericano y creo yo que esto nos pone en una situación difícil
porque cuando hablamos de que en el Senado de Estados Unidos ya aprobaron $70,000 millones de gasto para el ICE en los próximos 3 años y que nada más falta que se apruebe en la Cámara de Representantes, en donde los republicanos todavía mantienen mayoría, va a reflejar la parte de la unificación que va a tratar de hacer Donald Trump con la base electoral que tú decías en la parte introductoria del MAGA, que su base electoral tiene como frase "Hagan América otra vez grande", o sea, en pocas palabras, hacer a Estados Unidos otra vez grande. ¿Cuál es la base de apoyo de este sector? Históricamente hubo sectores de la clase media y trabajadora que fue abandonada en Estados Unidos porque dentro del modelo neoliberal, también en Estados Unidos hubo neoliberalismo, empezó precisamente con Ronald Reagan. Las grandes empresas que estaban en el cinturón de óxido de Estados Unidos fueron abandonadas. Es decir, cuando Estados Unidos se caracterizó para finales del siglo XIX y prácticamente los primeros 70 años del siglo XX como una potencia industrial, se dio el fenómeno que también las fábricas dejaron territorio estadounidense y se fueron a Asia para pagar menos salarios, tener mayor cantidad de margen de ganancias, porque la cuestión operativa de esas fábricas era más barata en países subdesarrollados. Esta base electoral es la que le da el triunfo a Donald Trump en su primer periodo presidencial y ahora en su segundo. ¿Por qué? Porque ellos tienen esa carencia de empleos, de seguridad social y se han sentido abandonados por administraciones. Acá la trampa de los fundadores de MAGA, encabezados por Donald Trump, es que le echan la culpa a la migración, a las personas que vienen de otros países, por la pérdida de empleos y no analizan que precisamente fue por el abandono de la industria estadounidense que se fue al extranjero. En ese esquema, pues evidentemente es perverso porque empiezan a acusar a los mexicanos que están en California, a los ecuatorianos que están en Texas, a los cubanos quizá que están en Miami, van a acusar a los guatemaltecos de Arizona, pero la realidad es que es un modelo sistemático en términos económicos para poder entender el abandono que tuvo esta clase. Bueno. Y que aparte el Make America Great Again tiene una contradicción discursiva. Dice, vamos a hacer América grande otra vez, y en su visión súper cerrada del estadounidense cree que América es su país, cuando América es desde Canadá hasta la Patagonia. Y pues en su discurso pretenderían referir a que van a hacer todo el continente americano grande otra vez. Pero en fin, pues cada quien tiene la educación que quiere. Y aquí es bien importante señalar o pensar por qué Donald Trump está teniendo este discurso del MAGA, del antimigrante, del ICE, el apoyo que se le da como una estrategia electoral adicional que a lo mejor y pueda pretender eliminar o distraer todos sus fracasos o errores que ha tenido con Irán. Esa es la clave. Su base electoral de apoyo que le dio el triunfo está dividida porque se opone a la guerra por parte de su gobernante, en este caso Donald Trump. Una de las banderas junto a las políticas antimigratorias que abiertamente mencionaba Donald Trump era también que Estados Unidos ya no se debe de involucrar en conflictos armados a nivel internacional. Entonces, cuando estás rompiendo una de las bases de tu unificación de tu base electoral, lo que va a tratar de hacer Donald Trump es otra vez volver a agarrar como bandera política un tema que los aglutina, que les da el voto electoral. Entonces, esto creo yo que es una peligrosa señal para México. Hay que recordar que en México hay de entre 16 a 17 millones de mexicanos que están en Estados Unidos y tenemos entre 30 a 45 millones de mexicanos que nacieron en Estados Unidos pero tienen identidad con México. Entonces, si hablamos que hay de entre 45 a 60 millones de mexicanos en Estados Unidos, tanto los nacidos acá como los nacidos allá, pero que son identitariamente mexicanos, nos vamos a dar cuenta que tanto los mexicanos como los ciudadanos que están de manera legal o no en Estados Unidos, latinoamericanos, migrantes en su mayoría, ya representan una fuerza electoral. O sea, el latinoamericano ya representa la primera minoría étnica en Estados Unidos. Y si nos damos cuenta que estos sectores de la población se concentran en algunas regiones importantes de la nación americana, se van a convertir en un factor de equilibrio electoral para determinar qué persona va a ser presidente de la República, gobernador, senadores, representantes. Y evidentemente una de las lógicas de este grupo del MAGA es tratar de restarle poder político a los migrantes, a los de origen mexicano, que electoralmente puedan representar una amenaza.
y un punto creo importante que debemos hacer mención. Donald Trump, los republicanos son los más vociferantes en términos de oponerse a la migración. Son los que abiertamente presumen las redadas del ICE. Pero los demócratas en sus administraciones, tanto con Biden como con Obama, resulta ser que tuvieron la mayor cantidad de inmigrantes expulsados del territorio estadounidense. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo los está expulsando? O sea, ¿los están expulsando con o sin violencia o vulnerando claramente sus derechos humanos? Y en el periodo inmediato anterior, 2025, ICE tuvo un presupuesto de 10,000 millones de dólares. O sea, ahorita está aprobado para ser de 70,000 millones. Pero Donald Trump, que se quiere hacer leyes por todos lados, sacó una ley llamada Una Gran y Hermosa Ley, el 4 de julio del 2025, en donde a esa ley se le da un presupuesto adicional de 75,000 millones de pesos. Y esos 75,000 millones de pesos más los 10,000, pues son 85 con los que operó MAGA en el 2025. ¿Qué va a esperar cuando opere con los 70,000 millones más su nueva y hermosa ley, que por sus siglas en inglés es OVA? ¿Tú qué opinas acerca de esto y cómo es que va a ir evolucionando el discurso de Donald Trump también con el tema pues de Irán y todos sus fracasos? Nada, es una pequeña corrección, dólares. Dólares. Muchísimo dinero. Sí, dólares. Es muchísimo. Creo que Donald Trump está consciente de que la política migratoria que quiere implementar de expulsión a las personas que no tienen una situación jurídica, entre comillas, legal en su territorio, parte con la lógica de que le quedan pocas banderas electorales. En términos económicos ha tenido fracasos por el aumento del costo de la vida. En términos de la guerra está siendo derrotada por Irán a pesar de que es una potencia en términos militares. Y en términos políticos tiene el miedo de que empiece un proceso de fenestración, que se le saque el poder político si pierde mayoría en el Congreso. Y el tema migratorio es lo que le puede asegurar dar la pelea electoral para no perder mayoría en esas dos cámaras. ¿Ya se puede saber quién podría ser su contrincante para las siguientes elecciones? Posiblemente la tendencia sea el gobernador de California. ¿Y cómo se ve que esa tendencia puede ser? O sea, ¿es contradictorio o sigue su misma línea discursiva? El problema es de que, insisto, si el tema migratorio no unifica, van a perder porque el tema de la guerra les afecta. Muchísimas gracias, Javier. Y lamentablemente la criminalización del migrante de Estados Unidos revela una contradicción estructural. Se persigue políticamente a quienes sostienen sectores claves de la economía, mientras el discurso antimigrante se explota con fines electorales y geopolíticos. Asimismo, cabe recordar la injerencia de agencias extranjeras en México durante gobiernos neoliberales, lo que obliga a reflexionar sobre la soberanía nacional y el respeto a la Constitución política. Por otro lado, México avanza con el rescate a los trenes, redefiniendo la infraestructura como un pilar de la soberanía, desarrollo regional y justicia social. Y finalmente, es de resaltar que el estado de Veracruz, los indicadores muestran que la seguridad se garantiza con coordinación institucional, la dignificación policial, sumando las diferentes estrategias para la construcción y promoción de la paz. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Javier. Ya es viernes. Ya es viernes por fin. Esperamos que el público nos pueda seguir en el próximo lunes en una nueva edición de Nuevo Régimen. Nos vemos en la próxima emisión con más información, debate y contexto.
soy Jan Rico y estoy listo para acompañarte cada mañana con la mejor actitud, buena vibra y energía positiva. Se vienen temas buenísimos, diversión y sorpresas que no te puedes perder. Así que quédate pendiente. Ven a vivir nuestra verdadera pasión. La conexión con la naturaleza, la paciencia y la inigualable emoción de la captura. Prepara tu mejor equipo para el gran torneo de pesca de Robalo Minatitlán 2026. Te esperamos el 24, 25 y 26 de abril en una emocionante competencia sobre el majestuoso río Coatzacoalcos y sus afluentes. Habrá increíbles premios para los mejores. ¡Inscríbete hoy! Veracruz está de moda. Gobierno del Estado. Del 25 de abril al 2 de mayo se llevará a cabo la Semana Nacional de Vacunación. Es momento de iniciar, completar o reforzar el esquema de vacunación de embarazadas, niñas, niños, adolescentes, personas adultas y adultas mayores. Las vacunas son gratuitas y estarán disponibles en unidades